¿Conoces este elemento? Esto es una maza. ¿Conoces este tipo de entrenamiento? ¿Ya lo has probado y quieres hacerlo mejor? Entonces, este es tu vídeo. Comencemos por una breve lección de historia. Esto no va a ser una chapa tremenda sobre historia larguísima, sino que simplemente vamos a aprender aquello que es importante para poder mover esas mazas de una manera lógica y segura. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que estos elementos son originarios de Oriente. Por lo tanto, hace muchos años que se practicaban, muchísimos años antes de lo que conocemos como fitness ahora mismo. Por lo consiguiente, tienen una historia muy importante que conocer detrás. Ese contexto está basado en el tema bélico, es decir, en el tema de la lucha y el tema de la guerra. ¿Por qué? Porque lo que se hacía era entrenarse para poder traccionar de otro, lanzarlo, poder golpear fuerte, poder revolcarte por el suelo de esta manera. Y si te fijas, todos esos movimientos son potentes, conllevan torsiones y son movimientos que simulamos con las mazas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que en primer lugar esto viene de Oriente y desde Oriente lo trajimos hacia Occidente. ¿Qué ocurrió? Que al traerlo aquí lo descontextualizamos, es decir, lo sacamos del contexto que tenía y hicimos con ello cosas distintas. En primer lugar, se utilizaban mazas muy grandes en Persia, en la India, que lo que hacían era permitirte trabajar con pesos muy altos, eran de madera generalmente, y trabajábamos por aquí detrás de la cabeza, normalmente a dos manos, también a una mano, y lo que hacíamos era generar mucha inercia para traccionar, como si estuviéramos simulando coger a alguien y tirar de él. En cambio, cuando los ingleses lo trajeron a Europa, lo descontextualizaron. Dijeron, si esta gente se mueve bien y está sana, yo voy a hacer lo mismo con menos peso, y lo que hicieron fue acortar las mazas. Trajeron mazas más cortas y las transformaron de una maza larga en una club bell, por ejemplo, de este tamaño, y en vez de con todo el peso en la punta, un poquito más hacia abajo, haciéndola menos inercial. Y estos son las club bell o las bulavas. Al final todo responde al mismo tipo de entrenamiento, pero tenemos que tener en cuenta cuál fue su contexto histórico. ¿Por qué os cuento esto? Porque tenemos que saber que la historia es súper importante y el contexto es súper importante para movernos bien. Si sabemos qué estamos entrenando, de dónde viene y para qué servía, sabemos cómo debemos movernos en esa dirección y cómo sacarle todo el partido. ¿Qué hace diferente a este tipo de material? Pues que normalmente estamos acostumbrados a un material como por ejemplo son las barras, las mancuernas, y en concreto las mancuernas tienen una inercia diferente. Normalmente con este tipo de material lo que buscamos es un entrenamiento muy estable y en condiciones 100% replicables, es decir, que yo haga el entrenamiento siempre de la misma manera en el mismo patrón. Esto está bien, es lógico para nuestra manera de entender las cosas, pero cuando se trata de salud y de movernos bien no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque no se expone a lo que ocurre ahí fuera. Ahí fuera las cargas son diferentes, hay algo que tienes que mover a veces aquí, a veces aquí, a veces aquí y con diferentes inercias. Por lo tanto, este tipo de entrenamiento rectilíneo con mancuerna no nos es tan eficiente a la hora de extrapolarlo ahí fuera, que todo esto se abre a un abanico de 360 grados y se complica todo muchísimo más. ¿Qué tenemos con este tipo de material? Pues tenemos una empuñadura muy cercana al peso, es decir, el peso nos pilla prácticamente en la mano, por lo tanto no tiene una inercia muy grande a la hora de movernos aquí de manera pendular. Esto nos invita a hacer movimientos rectos con ello. En cambio, si yo cojo este tipo de elementos, ya sea una maza, una bulava, una club bell o todo tipo de elementos, si vemos el peso está distribuido en la parte distal y la parte proximal por la que agarramos, por el mango, está muy lejos, hay muchísima palanca y hay muchísima distancia entre donde se encuentra todo el peso y donde yo agarro. Ni que decir tiene que yo juego con esa inercia, es decir, no es lo mismo agarrar de aquí, que estoy simulando prácticamente una mancuerna, que de aquí, que pesa muchísimo más, que de aquí, que pesa muchísimo más. Cuanto más al extremo, mayor es la palanca, mayor es el peso. Por lo tanto, incluso teniendo una maza, yo puedo jugar a convertirla en bulava acortando aquí en vez de agarrando aquí y haciendo que sea menos inercial.
¿Cuál es el recorrido habitual de todo este tipo de movimientos? Luego hablaremos de ello cuando hablemos también del entrenamiento tradicional que proponían tanto los persas como los indios, como los ingleses cuando lo trajeron a Europa, pero el movimiento normal es circular, es pendular, es decir, con inercia. Fíjate que va y vuelve y yo reconduzco en la misma dirección, siempre hace círculos. Estos son círculos y es una trayectoria generalmente pendular circular. Ahora te estarás preguntando, esto suena muy bien, pero ¿qué beneficios obtengo yo de hacer este tipo de entrenamiento? Bien, aquí viene lo mejor de todo. Esto es algo que es una práctica muy antigua y que realizaban sin saber exactamente por qué obtenían todos estos beneficios. Simplemente sabían que esto transfería de alguna manera a su manera de luchar, a su manera de traccionar y a su manera de moverse. Aumentaba su calidad de movimiento. ¿Qué ocurre? Que con el contexto que tenemos ahora a nivel de entrenamiento y a nivel fitness, sobre todo en gimnasios y sitios así, el problema que tenemos es que realizamos patrones muy rectilíneos y esto lo que hace es limitar cada vez más nuestra movilidad. Trabajamos la fuerza en patrones muy cerrados y al final acabamos produciendo fuerza en patrones que no son eficientes para nosotros, nos lesionan, nos causan problemas y no somos eficientes. Y además la lesión. Por lo tanto, uno de los beneficios mayores es abrir ese rango de movimiento, esa movilidad y permitirte moverte en planos nuevos. Esto nos genera sobre todo movilidad por encima de la cabeza, en rotación externa, es decir, aquí atrás. Nos permite movernos con libertad por aquí y no solo tener movilidad, sino además tener fuerza y potencia para poder sacar ese peso acelerado de un lado hacia el otro. Esa es la idea, poder tener movilidad en un rango muy amplio y no solo eso, sino fuerza y potencia en palancas muy cerradas que son complicadas y haciendo un press de hombro, un press de banca, haciendo una sentadilla, no nos son tan difíciles de ejecutar, pero cuando abrimos ese rango de movimiento y tenemos que venir, por ejemplo, aquí, aquí, ahí, aquí de nuevo, todo eso se complica. Ni que decir tiene que acostumbramos a hacer ejercicios de manera lenta, es decir, la fase concéntrica en la que yo hago la fuerza lenta y luego bajar de manera lenta también. Solemos ralentizar esas repeticiones, utilizar un peso muy alto porque creemos que es la única variable que podemos manipular, pero la realidad es que necesitamos un entrenamiento de potencia que salga de lo rectilíneo, de aquí, y nos permita ir en un rango mucho más amplio de movimiento y hacerlo de forma explosiva, es decir, venir aquí y de repente golpeo aquí, tracciono hacia allá, voy aquí, me muevo hacia allí. Esto es explosivo, es balístico y nos genera muchísima potencia. Por lo tanto, este es uno de los beneficios, además de la movilidad, que obtenemos, que puedo ir de aquí a allí de manera móvil y sobre todo potente y rápida. Probablemente habrás notado que me muevo de una manera un poco diferente, que se ve armónico y se ve fluido. Bien, esto es porque todas mis articulaciones van unidas, asociadas de una manera general. Hago de mi cuerpo uno a la hora de moverme y no lo desmenuzo por partes. No hago este tipo de ejercicio, trabajo de bíceps y luego este tipo de ejercicio, trabajo de hombro, sino que lo que hago es asociar todo, que confluya en un mismo cuerpo y me muevo de manera fluida. Como bien has visto, al final yo, por ejemplo, estoy moviéndome aquí arriba, pero, cámara, enfócame los pies. Fíjate cómo mis pies se están moviendo en todo momento para permitirme ese tipo de movimiento desde abajo hasta arriba. Esto enlaza con el concepto de cadena cinética. Una cadena cinética es un montón de músculos actuando de una manera conjunta, músculos, tendones, articulaciones, actuando de una manera conjunta para llevarte de un lugar hacia otro. Cuando el panorama fitness lo que promueve ahora es separar todo eso en músculos y convertirte en un Playmobil. Conclusión, te mueves absolutamente mal, horrible. Y eso no funciona cuando tienes que desarrollarte en un mundo en 360 grados. Es el momento de comenzar, porque llevamos mucha palabrería encima y es el momento de que sepas si puedes o no puedes iniciar con esto y de qué manera. En primer lugar vamos a hacer un ligerísimo test, que consiste en llevar los brazos por encima de la cabeza en una posición overhead aquí. ¿Qué ocurre cuando yo llevo los brazos por encima de la cabeza? Que no solo mi hombro tiene que flexionarse hasta arriba, sino que a partir de aquí comienza un trabajo de escápula que está aquí atrás, acompañando ese movimiento para colocar el hombro en una posición segura.
Para saber si tú tienes suficiente movilidad en ese rango, te tendrías que colocar en una pared. En este caso no tenemos pared porque esto es entrenamiento ancestral y esto es un árbol en el cual yo me coloco. Por aquí, cámara, colócate de ese lado. Yo lo que hago aquí es una flexión y tengo que ir arriba a poder tocar aquí con el dedo pulgar sin que compense mi cadera. Yo voy aquí y toco. Si tengo que realizar esto porque no tengo movilidad para poder llegar, significa que no estoy del todo preparado para este trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no estás preparado y no lo vas a hacer? No, por supuesto que no. Significa que no estás preparado, pero haciendo este tipo de trabajo es como te vas a preparar para ganar esa movilidad. Por lo tanto, no huyas, es precisamente para ti, para quien es más importante esto, porque quien tiene una buena movilidad, en general, bueno, puede seguir adelante, pero quien no la tiene es el primero que va a cascar y que se va a lesionar como no empiece a trabajarla ya. En tu caso, tendrías que trabajar probablemente con unas palancas más cortas, es decir, en vez de moverte en todo este espectro de movimiento, tendrías que acortar muchísimo y jugar con las inercias de una manera distinta, mucho más cortito aquí, mucho más muscular el trabajo, mucho más escapular y empezar a hacerlo en rangos más cortos y menos exagerados. Esa sería la receta para comenzar con todo esto cuando no se tiene mucha movilidad. Si has hecho ese test y llegas bastante bien hacia arriba, puedes empezar con un trabajo un poquito más pesado y diferente. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que hayas aprendido los pasos básicos para comenzar a entender la maza y más adelante vamos a ver toda la parte práctica y cómo realizarlo paso por paso. Así que nada, un saludo y espero que te veas el siguiente.